Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos con una nueva entrega más de esta serie de vídeos que estamos haciendo con el prestigioso historiador y docente Manuel Martínez de Almería, el cual estamos tratando esta serie de vídeos sobre la historia del pueblo gitano en España, ¿vale? En el otro vídeo, en el último vídeo que hicimos, tratamos el siglo XVI, si no recuerdo mal, Manuel, que fue un siglo bastante malo y perjudicial para los gitanos, con el utilitarismo de Estado. Como vimos también que hubo una primera gran redada que hasta ahora no se había dicho, inédita, pero que Manuel nos la explicó. Y ahora vamos a entrar al siglo XVII, ¿vale? Vamos a entrar con la primera pregunta y luego también nos hará un pequeño resumen y nos pondrá al día, ¿vale? Como vimos en la sesión anterior, se abandonó la propuesta de un exterminio biológico muy similar al que se haría siglo y medio después. ¿Significa esto que se abandonó toda medida extrema para acabar con los gitanos de España? No se acabó, se quedó en suspenso. Hay que decir que tanto el exterminio como la expulsión fueron dos ideas que se fueron no olvidando, sino dejando ahí latentes en el espacio hasta que finalmente, bueno, se hicieron en el siglo XVIII ya, en 1749, se llevó a cabo el proyecto primero un proyecto de expulsión y después se convirtió en proyecto de exterminio. Bueno, pero decís también que arrancamos el siglo XVII, arranca con un legado del reinado de Felipe II, un reinado que se caracterizó por una gran represión hacia el pueblo gitano, donde se establecieron una serie de disposiciones, sobre todo el tema de tener que salir de un determinado lugar con una licencia y además con una especie de guía, que después ya esa guía seguirá con el tiempo hasta el siglo XX, se llegaba a pedir una guía donde se expresara la propiedad de los animales con las señas, ¿sí? Todas estas cosas. Y claro, mientras no estuvieran avecindados no podían tener estas autorizaciones. Siempre se corría el riesgo en caso de no querer avecindarse, por querer mantener la libertad, pues corrían el riesgo de que pudieran ser perseguidos por la Santa Hermandad y, en fin, en más justicias locales donde fueran pasando. Entonces, llegamos a 1594, que es cuando se produce este gran debate en las Cortes con la proposición de exterminar biológicamente al pueblo gitano en España, y se crea una comisión. Y aquí nos quedamos. Esa comisión, aunque muere Felipe II, esa comisión sigue funcionando. Y ya nos metemos dentro del reinado de su hijo Felipe III. Y aquí tenemos que se continúa esa comisión. Entonces, esa comisión que está encargada de estudiar ese proyecto de exterminio, pues, va dejándolo aparte, lo va abandonando y va cobrando más peso la expulsión. Bueno, hay que decir que no solamente fueron las Cortes o personas intelectuales que decidieran actuar contra los gitanos, por decir que eran perjudiciales, como se dijo antes en la sesión anterior. También la Iglesia. La Iglesia va a empezar este año, ya había empezado anteriormente, hablamos también de la Inquisición, ahora este año va a empezar con los sínodos diocesanos, van a tratar el problema, entre comillas, el problema gitano. Entonces, dan una serie de resoluciones de cara a que los párrocos la lleven a efecto. Y además empiezan incluso, ahí, aunque eran dos poderes distintos, el civil y el eclesiástico, ahí se empiezan a interferir de tal manera que uno y otro se van a apoyar para reprimir al gitano. Aquí, por ejemplo, en 1601, en el sínodo diocesano de Toledo, hubo varios en Toledo, bueno, pero este ya más que comenzar el siglo XVII ya es bastante significativo.
aquí se ordenó que los párrocos y demás jueces eclesiásticos prohibieran a los gitanos hablar su lengua, su traje, andar en compañía de otros gitanos y cantar la Buenaventura. Bueno, se decía entonces no leer las manos, ¿no? Se decía cantar la Buenaventura. Entonces, aquí, ¿qué pinta la Iglesia, no? Para tener que prohibir todo esto. Si se busca en lo que es la salvación del alma, ¿no? ¿Sí? Esto, ni más ni menos, es meterse o introducirse dentro de esa represión seglar que va contra los gitanos. Bueno, pues voy a hacer una relación, aunque resulte algo pesaica, pero es para que la gente entienda cómo estos primeros años del siglo XVII son tremendos. Es que se puede hasta reconstruir año por año la historia del pueblo gitano, porque cada año ocurría una, dos o tres noticias sobre este tema. Por ejemplo, al año siguiente, en 1602, Navarra va a dar un plazo de 15 días para apresar a todos los gitanos y vagabundos para enviarlos 6 años de galera. Así. Aquí con esto yo introduzco el tema de galera y de redada por el hecho de que en el País Vasco y Navarra, sobre todo, no van a tener las legislaciones más duras contra los gitanos. Ya habrá tiempo para comentar un poquito otro aspecto. Entonces, Navarra, con esto lo que deja bien claro es que no quieren gitanos en su territorio y todos los que hubiera se les expulsaba. Ahí no cabía que si se avecindaran o no se avecindaran, querían expulsarlos. Y para eso dan este plazo de 15 días. Y luego está la condena a galeras, que volvemos otra vez al tema que estuvimos viendo, como con las minas del Madé o en este caso de las galeras. Entonces, es un utilitarismo bastante importante y que también sirve para resolver el problema de la mano de obra, en este caso de remeros en galera. Que como veremos, después esto va a dar lugar a una segunda gran redada que va a intentar llenar los bancos de galeras, en los bancos de galeras con forzados gitanos. Bueno, pues aquí lo que tenemos que ver es que los gitanos y las gitanas tienen una legislación diferente. A los gitanos, esto es por recordarlo, ¿no? A los gitanos se les condenaba a galeras, a trabajos forzados, y a las mujeres no podían. Las mujeres siguieron con un tratamiento aparte, no tenían fuerza física para estar en estos destinos. Entonces se siguió aplicando el tema de las penas de destierro, de vergüenza pública y las de azotes, que eran las más duras. Aquí voy a hacer un inciso porque es interesante y comentar, por ejemplo, lo de la vergüenza pública, cómo se solía ejecutar. Al margen que se ponía una especie de coroza y una oreja de burro, en fin, que eso ha perdurado. A mí me pusieron de pequeño una oreja de burro, me pusieron delante de una ventana para verme portar mal en el cole. Vaya. Por cierto, el cole le llaman los cagones. Bueno, esto es una especie de soga hecha de esparto. Y se le solía poner a los reos que se le condenaban a esta pena de vergüenza pública. Se le subía encima de un burrito además de flaco, que movía la risa, y se les colgaba esto al cuello como una especie de advertencia de que esto es solamente una advertencia, a lo mejor la próxima vez va a la horca. Entonces los montaban a veces en sentido contrario a la marcha, o sea, mirando hacia el rabo, o bien podía por delante. Y recorrían
en el caso si le iba a hacer, se le había condenado a azotes, hasta un rollo. El rollo es una especie de columna que se ponía en medio de una plaza y ahí los cogían a la columna y se le aplicaban los azotes. Bueno, por el camino desde la cárcel hasta ahí iban subidos en el burro y lo que pasa es que iba la gente, pues a lo mejor le tiraban piedras, le escupían, le decían palabrotas, o sea, es un escarnio completo hasta que llega a pasar suplicio. Hubo algunos, incluso, se tenían las malas uvas de si algún compañero de fechoría, de que le habían condenado a vergüenza pública, y a destierro y azotes, pues hacerle ponerse debajo justo de donde iban a ahorcar a su compañero, para que supieran lo que le podía esperar para una próxima ocasión. Bueno, he comentado lo de las Cortes de Toledo. Bueno, pues en 1603 hay otras cortes, continúan en Valladolid, desde 1603 hasta 1604, más tarde. Por ejemplo, en la reunión del 7 de julio de 1603 se estudia un memorial. Vuelvo a decir que los intelectuales, tanto eclesiásticos como laicos, pues se le ocurría una serie de ideas de qué hacer con los gitanos y se lo mandaban a las cortes o al mismo rey para que se estudiara y se viera la manera de cómo afrontar este castigo contra los gitanos, cómo reducirlo como los demás vasallos del rey. Entonces, este memorial proponía, o mejor dicho, volvía a proponer ese proyecto de exterminio que se había abandonado y que no parece que no estaba dispuesto esa comisión a que se llegara a ejecutar. Entonces, se decía que había que separar por sexo los diferentes miembros de la comunidad, hombres, mujeres. Y entonces, lo que se conseguía, por supuesto, es que las mujeres gitanas no engendraran más niños. En cuanto a los que ya tenían, los niños que ya tenían, pues tenían que ser separados de los padres y dejarlos bajo custodia de personas no gitanas, para que los educaran cristianamente y se les pusieran a aprender un oficio y a trabajar, nada más que cumplieran la edad de los 10 años, ya tenían la obligación de ponerse a trabajar en el oficio que conocieran. El proyecto no se aprobó, como es obvio, porque no hubo proyecto de exterminio hasta 1749, y se volvió a retomar la idea de expulsión, volver a expulsar. Y esta fecha del 7 de julio es fundamental. Se solicitó pues, desde las Cortes al rey que se sirviera mandar que además de agravar las penas, que salieran del reino en un plazo de poco tiempo. Ahora mismo no me acuerdo cuánto tiempo, pero de poco tiempo. Y para textualmente decir que para evitar el abuso de los gitanos. O sea, los gitanos lo que se les achacaba en esta época es que abusaban. Vuelvo a recordar de que vinieron como peregrinos, que recorrían libremente por todas partes, que pedían limosna, que no trabajaban, que no se ganaban su sustento con el sudor de la frente. Y entonces siempre se pensaba que lo que llevaban los gitanos era una vida parasitaria, que vivían a costa de los demás vasallos del rey. Por eso era aquí. O sea, se abandona el proyecto de exterminio, pero se vuelve a proponer una expulsión para toda esta gente. ¿Para qué? Para lo que he comentado y para evitar sus malas, como decía textualmente, sus malas inclinaciones. Bueno, pues esto ya he comentado anteriormente en Navarra, ahora me voy a ir al País Vasco. Y bueno, desde el principio del siglo, en el País Vasco lo que se empiezan a adoptar una postura muy intransigente hacia toda la comunidad gitana. Quiero dejarlo bien claro que todo lo que hablo en general, estoy hablando de Castilla.
por lo que quiero hacer inciso en el caso de Navarra, ahora en el País Vasco, que pues son casos particulares. No tiene por qué ser que lo que manda Castilla se haga en toda la corona. Una cosa es la corona representa a Felipe III y otra cosa es la jurisdicción y competencia de cada uno de las diferentes partes de la monarquía española. Vuelvo a recordar que estaba el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, dentro del Reino de Aragón estaba el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, de las Baleares y el Reino de Aragón. Entonces, queda claro que cada uno legislaba a su manera. Bueno, pues quiero incidir en el País Vasco para que se vea cómo se... la intransigencia que cometieron, es que en 1604 se reunieron las Juntas Generales de Guipúzcoa y ordenaron, de nuevo, varias veces lo van renovando casi todos los años, la expulsión de los gitanos, y esto lo hacen el 4 de mayo de 1604. Y fíjate que para conseguir la expulsión, pues se comisiona mucha gente, se avisa a toda la justicia y se da un incentivo, una recompensa, esto es aquí como en el oeste, se da una recompensa, un incentivo de 200 reales para todos aquellos que capturasen un gitano varón. En caso de las mujeres, valían menos. Solamente le daban 50 reales por cada mujer que capturara. En caso de resistencia, se le autorizaba quitarle la vida. Se le podía hacer uso de armas y matarlo. Vaya. Eso es muy duro, pero eso se dio. Bueno. Que estuvieron de cacería con los gitanos. Pues sí, no, siempre que había una redada o cualquier disposición contra gitanos, se hacía una cacería. Ya cuando lleguemos más adelante, al siglo XIX, ya comentaré alguna que otra cacería que se dio. Quisiera también decir una cosa. Todo este aspecto del País Vasco y de Navarra, para quien le interese, pues, hay un historiador que se ha encargado de estudiarlo profundamente, que es también Martín Sánchez. Recomiendo el libro que tiene sobre los gitanos vascos y en él pues se puede apreciar cómo se produce esta represión tan feroz contra los gitanos. Bueno, en 1607, por seguir con el País Vasco, en 1607, más que comenzar el año, en enero, la Junta General, en este caso de Álava, lo que hace es autorizar a un alcalde de la hermandad para que expulsara a todos los gitanos existentes en la provincia. Pero no solamente se contentó con eso, sino también se procuró que no se volviera a asentar ningún gitano más en la provincia de Álava. Y se le prohibió que se le diera autorización a ningún gitano para avecindarse. Bueno, también comenté en las anteriores reuniones que el Reino de Valencia también era muy duro, era bastante duro con los gitanos. Bueno, pues el virrey o capitán general del Reino de Valencia lo que hacía era reiterar continuamente los bandos de expulsión y recordando los anteriores que se habían promulgado. Por ejemplo, en 1607, en julio, el marqués de Caracena, que entonces era el capitán general de Valencia, va a hacer cumplir lo que se llama un fuero. Un fuero es una ley propia de este territorio. Entonces, el fuero en concreto era el fuero 93, que se aprobó en las Cortes de 1585. Y otro fuero, el del 221,
que se aprobó en 1604, ya dentro del siglo XVII. Y entonces concedía, esto lo digo porque es lo que se va a repetir a lo largo de todo el siglo XVII en el Reino de Valencia. Se concedía un plazo de 30 días, de un mes, para que todos los, en este caso los gitanos le llamaban allí bohemianos, igual que en Cataluña, bohemianos, para que salieran y se fueran de ese reino y no pudieran volver ni a estar bajo la pena de galera y de muerte, de prisión, de todo lo que se ha legislado anteriormente. En cuanto a los que estaban allí asentados y quedaban excluidos de esta expulsión, pues se les prohibía, textualmente decir, ir pagando, porque aunque estuvieran avecindados, siempre, y este es el prejuicio que ha perdurado y aún perdura, porque cuando se habla de muchas veces poéticamente de los gitanos, siempre se piensa que están continuamente errando de un lugar para otro, y entonces se les prohíbe ir vagando. Y esto, aunque estén asentados, son propensos a vagar. Por eso están sujetos a vigilancia y control. Para ello, también en Valencia, se le prohibía salir si no se le daba la licencia correspondiente por su alcalde o por cualquier otra autoridad competente. En Castilla, ya nos centramos un poquito en Castilla, la duda, estaba, como hemos comentado, la duda de qué hacer con los gitanos. Aparentemente se había abandonado el proyecto de expulsión, se ha vuelto a recordar, como hemos visto, hay una idea bastante fuerte de expulsarlos, pero también se están viendo alguna manera de hacer una política de asimilación para no tomar estas dos medidas anteriores. Entonces, se crea otra comisión y se faculta en esta a Alonso de Ulloa, que era regidor de Toro. Era un regidor de Toro y era representante a las Cortes de Castilla. Y entonces se le propone, con palabras textuales, para el remedio de los gitanos, porque si es un problema, tiene que tener un remedio. Entonces, el remedio. Porque esto es como una enfermedad, también remedio como una enfermedad, para esa enfermedad que era la vida parasitaria de los gitanos y todos los problemas que acarreaba. Entonces, se comisiona, además de este Alonso de Ulloa, se comisiona a Juan Coello de Contreras y García de Porras, que este ya es antiguo, este es uno de los que había sugerido el proyecto de exterminio en 1594. Y entonces estos van a redactar un informe al cabo del tiempo, pero un informe que se va demorando, se va retrasando porque realmente no saben qué hacer. Además hay que recordar que en esta época se está estudiando la manera de cómo expulsar a los moriscos, porque ahí sí estaba bien claro que se le iba a expulsar. Entonces, mientras tanto, mientras salía este informe, hay nuevas quejas, nuevas propuestas, y en fin, y estas quejas y propuestas que se elevan a las Cortes, pues hablan de todos los delitos que cometen los gitanos, que sobre todo son hurtos, y que, bueno, que se le suplica al rey que trate lo que más conviniere para que salieran de estos reinos, o sea, que se les expulsara, porque de esa manera, textualmente, cesarán los daños y robos que hacen. O sea, se da por sentado que gitano existente, gitano que roba. En 1608, o sea, al año siguiente, pues volvemos a seguir, las Cortes de Castellana siguen debatiendo estos temas y
lo que hacen es, en este caso, ya hemos hablado anteriormente de la estrecha conexión entre Iglesia y Estado, poder eclesiástico y laico. Y las Cortes de Castilla van a hacer una especie de listado de lo que se llaman pecados delitos. O sea, se puede pecar religiosamente, pero a la vez cometer un delito por haber pecado. Entonces, estos pecados delitos, pues está claro que crean una serie de acusaciones contra los gitanos. Y estas son no ser cristiano, no confesarse, no comulgar, no ayunar, comer carne en tiempos prohibidos, no oír misa y llevar una vida escandalosa, por ejemplo, amacebarse, porque uno, el matrimonio que se hacía no era eclesiástico, sino era el matrimonio gitano, pues se le consideraba que estaban bien amancebados y por tanto no cumplían ni las leyes de Dios ni las leyes del Estado. ¿No? Entonces, la vida que hacían los gitanos estaba repleta, llena, textualmente, de ofensas a Dios y, por supuesto, al rey. En 1609 sigue, el informe sigue estando pendiente de salir y siguen llegando quejas, siguen llegando hablando de todos los perjuicios que hacen los gitanos. Sobre todo los labradores. Los labradores porque en sus tierras acampan los gitanos, las cuadrillas de gitanos que se asientan ahí porque no entran en las ciudades. Y no entran precisamente, no entran en las ciudades porque son ratoneras y en caso de que quieran prenderlos es muy fácil pillarlos dentro de la ciudad. Por lo tanto, acampan fuera de la ciudad. Así, en caso de peligro, porque siempre hay un guardia haciendo guardia, da el aviso y carretera y manta para adelante. Entonces huyen. En este caso, pues, no sé por qué estaba yo diciendo todo esto. Bueno, efectivamente, sí, que los labradores se quejan porque acampan en su huerta y en el tiempo que están, pues destrozan todo, que le roban las cosechas, el ganado, por supuesto, no está seguro, y en esto del ganado, pues van a tocar también van a hacer cosquillas a alguien que es muy poderoso en aquella época, que es la Mesta. Bueno. Antes de entrar en la mesa, Manuel, antes de entrar en la mesa, la segunda pregunta es ¿por qué este afán para acabar con los gitanos? Nos has explicado algo, pero ¿qué va a ser racional apoya el cumplimiento de estas propuestas, ¿no? De exterminar los derechos. Sí, pero quiero terminar la relación para que se vea como, bueno, esto es, vamos, es como un noticiario, noticias frescas y se saca muy completo. Y es que lo quiero para que se comprenda cómo se llega a una especie de pasar página en 1633. Y voy por 1609, lo mismo es que estoy siendo muy pesado. No, tía, tranquilo, que se está entendiendo. Es una serie de cosas que se encadenan, ¿no? Una tras otra. Sí, todo esto es así, es como, se puede hacer una película, perfectamente. Bueno, estamos en 1609 y las Cortes de Castilla, pues exigen que se vigilen todas las costumbres de los gitanos, porque aquí está aquí de la cuestión. O sea, hemos dicho en todo lo anterior, pero el tema está en la forma de vida de los gitanos. Que ofende a Dios, ofende a la iglesia, ofende al rey. Entonces, se mete en estos berenjenales también las Cortes de Castilla y pide que se vigilen las costumbres de los gitanos y que se compruebe que cumplen con los mandamientos de la iglesia, o sea, con los sacramentos. Y además, textualmente dicen, si no cumplen los sacramentos, es que son hombres que viven sin ley. Entonces, si viven sin ley, hay que castigarlos, hay que reducirlos. Bueno, llegamos a 1610, que es
ya comenté que es el año en que finalmente al rey se le convence de que hay que expulsar a los gitanos. Y efectivamente el rey accede y estuvo en un tris de que al final se ejecutara. Bueno, en 1610 sigue el informe famoso de Ulloa sin salir a la luz. La gente se lo tomó con mucha tranquilidad. Y el 13 de febrero, pues se volvió a solicitar a Ulloa que lo hiciera. Porque si no, pues se iban a nombrar comisionados para perseguir a los gitanos. Y esto es lo que se hizo, ¿no? Se comisionó a Pedro de Vesga, esto es un mal que se acarreó durante todo este siglo XVII y posteriormente el siglo XVIII, de los famosos comisionados. Se comisionan, ya comenté también anteriormente, se comisionaba la Chancillería, Consejo de Castilla, comisionaban a las personas para que persiguieran a los gitanos y y los castigaran. Entonces, uno de ellos fue Pedro de Vesga, para conseguir que los gitanos aprendieran un oficio y que residieran en unos lugares específicos, lugares determinados, donde no podían tener ningún tipo de caballería, ni caballos, ni burros, ni nada. Y donde la justicia y la iglesia van de la mano, los dos poderes, la justicia municipal y la iglesia, velara por comprobar si cumplían con los sacramentos, sobre todo, por supuesto, el matrimonio y el bautismo. Yo creo que queda bien claro cómo hay una simbiosis entre estos dos poderes, de Dios y en la tierra el rey, y que lleva a ir de la mano para reducir a vida cristiana y vida normal, entre comillas, como el resto de los vasallos. Bueno, una vez que se expulsan los moriscos, los gitanos están en primera fila. Han desaparecido los judíos, desaparecen los moriscos, pues ya los gitanos están en primera fila. Ya no hay, no se pueden librar ni quedar en segundo plano, están en primera fila. Y ya empiezan personajes a aclamar. Uno de ellos, personajes intelectuales, sobre todo eclesiásticos, como en el mismo año el padre Santi Espíritu, que presumía, que decía que muchos de los que andan como gitanos son moriscos. O sea, por volver a la relación entre morisco y gitano. O sea, que da a entender que no todos los moriscos se fueron, sino que fueron amparados por los gitanos. Con lo cual, a los gitanos se les acusa de encubrirlos. Por lo tanto, son enemigos del rey. Está clara la relación. Por lo tanto, sugería el padre Santi Espíritu, sugería que el mismo rigor que se había usado con los moriscos. O sea, el mismo rigor con los gitanos que se había usado con los moriscos. Este año 1610 es un año tremendo. Como vemos, hay un montón de noticias que se producen. En agosto de este año, pues sigue habiendo una acumulación de quejas y de normas propuestas contra los gitanos. El rey acepta la expulsión y lo hace con la siguiente justificación. El rey acepta que se expulsen a los gitanos de la corona española porque dice que andan en España mucha cantidad. O sea, vuelve a incidir en que los gitanos crecen en población. Y eso crea un peligro de cara al resto de los vasallos del rey. Y que en Castilla ese aumento demográfico fue desorbitante. Y como era gente tan perniciosa, palabra textual, que solo trata de hurtar, solicitaba o proponía el 21 de agosto de ese año
la posibilidad de que por mano de la misma junta que había expulsado a los moriscos, se planteara la expulsión de los gitanos. Y entonces se le encarga este cometido al duque de Lerma. Lo había ejecutado anteriormente. Pero claro, esto como pues después ya hablaremos en otra sesión más adelante, el cómo se plantea en esta gran operación, porque es una gran operación, teniendo en cuenta que los gitanos, o se supone que los gitanos eran errantes, eran nómadas y eran mucho más complicados que los moriscos, que sí eran sedentarios, pues se crea el problema de qué ministerio se va a encargar de esto. Si antes era el de 1600 el de guerra, el de Hacienda, bueno, aquí en 1610 no se sabe si o la sala de gobierno o el Consejo de Estado. Pero, por ejemplo, en la sala de gobierno, si fuera esta, sería el Salazar que se encargara y que acometiera esta operación. Bueno, y nada, pues se recomendó, porque estaba ya predispuesto a ejecutarse, se dijo textualmente que se ejecutaran con el mayor rigor posible por ser gente perdida y que de ordinario viven en el campo, o sea que estaban libres por los campos y no estaban en poblaciones sujetas a las justicias municipales. Bueno, cuando se expulsa la expulsión, se desecha, es porque resulta que se produce moriscos, una despoblación tremenda. No calibraron bien, no sé si calibró bien las consecuencias que podría tener la expulsión de los moriscos. Ya se vio que con los judíos hubo un problema de carácter económico, porque eran los banqueros, eran intelectuales, trabajaban como notarios, en fin, pero con los moriscos eran los que trabajaban la tierra. Y el sector primario era el sector fundamental en la economía del siglo XVII. Entonces, se quiso sustituir a los moriscos con los gitanos, en otras palabras. También la despoblación no solamente se debió a la expulsión de los moriscos, coincidió que hubo una gran epidemia de peste que también diezmaron la población, murió mucha gente. Entonces, al final se desechó la expulsión. Y ya en 1600, seguimos en el mismo año, 1610, el 8 de noviembre, ya por fin el señor Ulloa presenta su informe. Y en el informe lo que hace ni más ni menos que es volver a insistir en que había que expulsar a los gitanos de España. Y se debía hacerlo bajo pena de muerte. Además, si en caso de no expulsarlos, pues bueno, que se tenía que prohibir usar su lengua, el traje y que vivieran de la agricultura. O que trabajaran, en este caso, de la agricultura. Impidiéndoles salir de los lugares donde tomaran vecindad. Esto es más o menos lo mismo que anteriormente se había comentado un año, 2 años antes. Por supuesto, no podían tener, como anteriormente se había dicho, no tener caballería y tampoco asistir a ferias. Bueno, pues ya llegamos a 1611. En 1611 lo que se va a acordar por consulta al Consejo del Estado, se va a acordar que efectivamente ya legalmente se tienen que ajustar al trabajo de la agricultura. Entonces, en esta fecha se dice de los gitanos que sus costumbres eran peores que las de los moriscos. Por lo tanto, se merecían todo lo que por lo que se les condenara, ¿no? Que causaban inquietud en los pueblos y como había habido tantas leyes y no se habían cumplido,
pues que la ejecución de todas estas nuevas leyes tenían que ser por el Consejo de Estado, la vía del Consejo de Castilla. Bueno, pues entonces el Consejo de Estado lo que hace es proponer a Felipe III un informe para que éste lo aprobara. Y vuelve a incidir en expulsar a los gitanos. Y vuelve otra vez a rechazarse. Bueno, aquí tengo yo, se aconsejaba la expulsión, pero tenía que hacerse una vez que se expulsaron los moriscos del Valle Ricote, porque en el Valle Ricote, en Murcia, se quedaron un grupo de una población morisca y estuvo pendiente de su expulsión. Entonces, hasta que no se expulsara esto, no se iba a hacer la de los gitanos. Bueno, pues el rey no consintió y en cambio lo que hizo fue un auto acordado del 15 de octubre de 1611, donde limitó o reiteró a que los gitanos se ocuparan en oficio solamente de la labranza en el campo, bajo las mismas penas que ya estaban estipuladas antes, de pena, de muerte, de galera, en fin, de trabajo forzado. Luego, pues nada, pues decir que tanto, ya hemos dicho, el proyecto de exterminio se quedó aparcado por mucho más tiempo, pero de expulsión se volvió otra vez a incidir, aún así, en 1617. Las cortes de este año volvieron a suscitarlo, o sea, no estuvieron tranquilos. Por esto llegamos a 1619, donde se promulga una Real Cédula, una de tantas de las más de 200 disposiciones legales. Y en esta fecha del 28 de junio de 1619 se vuelve a incidir que no se puede expulsar a los gitanos porque el reino no podía permitirlo por la despoblación que existía. Y que se consideró, y para ya solventarlo todo, aquí está otro tema muy interesante. El decir que los gitanos no son gitanos, los gitanos son españoles. Son españoles que se han dado a esa vida, o sea, eran malos españoles que habían tomado esta forma de vida. Que los gitanos no pertenecían a ninguna nación, no eran extranjeros. ¿Queda claro? Bien, esto es muy importante. Se le dijo que bueno, se le dio un plazo también de que aquellos que quisieran quedarse se les expulsaba, que se fueran, los que no quisieran aceptar todo esto, que se fueran de España, para lo que le daban 6 meses de plazo. Y eso sí, se dijo que quedara en poblaciones, ya empiezan a reducir los vecindarios. O sea, antes había una libertad absoluta y ahora empieza la manía de decir que tenía que estar en vecindarios con una determinada característica. En este caso, en poblaciones de más de 1000 habitantes. Porque porque se pensaba, no lo dice, pero se pensaba que las poblaciones de pocos vecindarios, una justicia fuerte, no se le podía sujetar y entonces tenían atemorizado a todos los vecinos. Esto hay textos que así lo dicen, ¿eh? Bueno, o sea, Manuel, pues aquí también... Perdona, Manuel, repite esto último porque parece que se ha cortado un poco en el vídeo. O sea, en los pueblos pequeños no les querían dejar entrar a vivir, ¿no? Porque se podían apoderar de los demás, ¿no? Sí, sí, por eso querían que fueran poblaciones de más de 1000 habitantes. Porque se decía que en poblaciones de corto vecindario, pues se hacían los dueños de la población, porque la justicia no se atrevía a reducirlo, a castigarlo. Vale. Y esto da lugar a que posteriores disposiciones pues ya se va restringiendo o se va dando una serie de
de disposiciones por las cuales se decía que tenía que tener tanta población y demás casuísticas. Bueno, también se dice que, por decir un poquillo de la pragmática de 1619, que además de establecerse en poblaciones de 1000 habitantes, pues para los robos y muertes que hacían los gitanos, que se sigue diciendo que vagaban por el reino, y que vagaban por el reino robando el ganado de los pobres, y que hacían 1000 insultos, que vivían con poco temor de Dios, y que no eran, y no eran verdaderos cristianos, que si decían que eran cristianos, pero más que en el nombre, o sea, se titulaban cristianos, pero no eran cristianos, que en la práctica no lo eran. Bueno, pues con esto pues está claro que lo que se pretende al decir que no son extranjeros, que son españoles, pues se prohíbe decir o se prohíbe el nombre de gitano. A partir de entonces ya empiezan a llamarse, se le empieza a llamar con el eufemismo de castellano nuevo. Castellano o sea, nuevo. Sí, sí, o sea, ya aquí por ley decir gitano era un insulto y por lo tanto, más que insulto, es que estaba prohibido, que no, porque no eran gitanos. Había que, aquí se tacha, el gitano por decreto deja de ser gitano, es un español, es un castellano nuevo, igual que antes los moriscos, cuando se le hace convertir al cristianismo por la fuerza, en contravención con lo que se había acordado a la hora de la rendición del reino de Granada, tal y cual, se le llamó cristianos nuevos. Bueno, pues a los gitanos se le va a llamar castellanos nuevos. Esto es lo que hay. Un intento de asimilación, ¿no? Se puede decir, ¿no? En esa manera. Intento de asimilación. Sigue, Manuel. Sí, se asimilan como castellanos que eran. Bueno, pues decir que en esto hay una gran presión por parte de la Mesta, que es lo que quería comentar antes y después comentaré un poquito sobre la Mesta. Y aquí la Mesta va a lograr un éxito porque querían, bueno, la Mesta tenía lo que se llaman los alcaldes entregadores, que luego estaban una serie de comisionados que iban por los campos y entonces procuraba remediar todos los problemas que tuvieran sus hermanos, como llaman los hermanos que pertenecían a la Mesta. Y que a los pobres ganaderos y labradores pues no se le hicieran daño a sus animales. Entonces, la Mesta va a conseguir que tuvieran autorización para perseguir a los gitanos y actuar contra ellos. Entonces, esto se va a dar lugar en lo que es la pragmática de 8 de mayo de 1633, que es fundamental, muy importante. En muchos años no va a haber, hasta 1695, 92, no va a haber otra pragmática. Entonces, aquí se vuelve a reiterar la negación de la identidad gitana, en la que se dice que no son gitanos, textualmente, que por cuanto estos que se dicen gitanos, ni lo son por origen ni por naturaleza, sino que han tomado esta forma de vivir para tan perjudiciales efectos como se experimentan y sin ningún beneficio para la República. Ya no se habla de expulsión ni de exterminio, ya está en la asimilación. Además, hasta en la misma pragmática se vuelve a justificar el por qué no se la ha expulsado, porque como sigue insistiendo, pues se le dice, ¿no? Se dice a todos aquellos que están a favor de la expulsión, se dice que no es conveniente expedirlo porque la despoblación en que se hallan estos reinos después que salieron los moriscos y la que causan las necesidades presentes no puede sufrir ninguna evacuación por pequeña que sea. Además, hay que tener en cuenta que está la colonización americana, que ha habido una sangría, que ha habido muchos españoles que han ido a América y bueno, pues eran necesarios los gitanos para sustituir a los moriscos. Vale. Y bueno, decir que aquí está bien claro que si tanto se ataca a los gitanos de parásitos tal y cual, hay que decir
y siempre hablamos de cosas negativas sobre los gitanos, hay que decir una cosa positiva dentro de la historia de España, es que el gitano va a participar en el desarrollo económico, agrario de la época y va a paliar en cierta medida un poco esa barbaridad que se cometió con los moriscos. Claro, o sea que el hecho de que no los puedan expulsar, hay unas razones que el gitano aún así era útil para España por cantidad de gente, por ser herreros, por influir, como dices tú, en la economía de la nación. Vale. Es que la misma esquila, no había quien supiera esquilar. Al salir los moriscos, no había que supiera esquilar en condiciones y los gitanos fueron los que sustituyeron. Es más, todos estos oficios que se les niega después, que pues son oficios, incluso el hornero de pan, que también lo ejercieron. Entonces, albéitar o veterinario. Todos estos oficios que antes eran de los moriscos son los que van a desempeñar los gitanos. Al margen del trato de bestias. Pero no había más entendidos que al desaparecer los moriscos que los gitanos. Por lo tanto, fueron fundamentales. Es más, cuando ya después, yo siempre hago breve referencia a 1649, en este caso ya 20 años más, más de 10 años más tarde, cuando se empieza a reclamar a los arsenales que devolvieran a algunos vecinos suyos, los ayuntamientos, pedían que les dieran libertad porque necesitaban herreros, necesitaban jornaleros, necesitaban horneros. Bueno. Se reconoce por cómo la aportación del gitano en la economía. Vale, vale. También, el otro día me habló un amigo, Manuel, te lo digo como anécdota, que también participaban los gitanos incluso en bailes de fiestas, sí. Salían a bailar y luego los propios del pueblo imitaban a los propios gitanos, pero contrataban a gitanos para que bailarían las procesiones y las fiestas de Semana Santa, por ejemplo. Y me llamó mucho la atención. Bueno, Semana Santa no. Bueno. No. El Corpus, sobre todo en el Corpus, vale, pero bueno, también en Navidad, también en Navidad. Hasta hace poco, en la zona de Roquetas, bueno, hace mucho tiempo, la verdad. Creo que a mediados del siglo XX todavía estaba el Nochebueno, se llama una costumbre el Nochebueno, que salían los gitanos bailaban en una procesión. Bueno, pues esto también, aquí también los gitanos sustituyeron a los moriscos, eran los moriscos los que salían en estas procesiones, sobre todo las del Corpus. Y entonces llegaron un tiempo en que coexistieron tanto moriscos como gitanos. Había un grupo, el grupo de los moriscos y el grupo de los gitanos, que curiosamente, esto es también muy curioso, bueno, porque los ayuntamientos se encargaban de vestir a estos gitanos para que fueran decorosamente y bailaran. Entonces, los vestían al principio de egipcios. Mira. Como decían que eran egipcianos, que procedían de Egipto, pues los vestían de egipcios. Bueno, pues yo he encontrado, como tanta gente, otros investigadores han encontrado, no es una cosa exclusiva mía, por supuesto, contratos por los cuales se estipulaba que cuántos bailarines tenía que haber, la vestimenta que el ayuntamiento tenía que entregar, por ejemplo, zapatillas, zapatos, la ropa, y la cantidad que tenía que abonarse a esta cuadrilla. Bien.